Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas con Héctor Azócar, él es director general del Grupo Horizonte, con el que conversamos siempre sobre temas relacionados con las comunidades, con los vecindarios, con los líderes regionales, o sea, con los líderes comunales, con los líderes sindicales. Pero al margen de que estamos claros en cuanto a que toda esa gente está trabajando activamente por el rescate de la democracia y acompañando a María Corina y el mundo, o sea, notamos que el régimen, pese a que está consciente de que se le está rebasando en popularidad a través de esta nueva fórmula democrática, o sea, no cesa de cometer torpezas. Y yo no sé si te enteraste, pues, de que le cortaron las mangueras de los frenos a una camioneta, a una de las camionetas que usa el equipo de María Corina Machado, que pernoctaron en Barquisimeto y la pintaron toda con pintura blanca, le echaron encima a los vidrios, a los parabrisas, o sea, inutilizaron temporalmente esas dos unidades, pues hasta que no las limpien y las revisen mecánicamente, no las pueden utilizar. Ella se movilizará, pero el hecho en sí denota un desespero de algunos sectores del gobierno que quieren pues neutralizarla. Yo no sé si se le puede llamar a esto un atentado o una intención de atentar, pero de todos modos pues esto dibuja un panorama, Héctor, bien preocupante a esta altura del juego, a 10 días del proceso. Yo quiero que me dé una apreciación al respecto. Bueno, buenos días. Indudablemente que a medida que avanza la campaña que se mantiene increciendo acto tras acto, porque da la impresión de que cada región del país, ayer fue en Guanare, Ahí la tenemos cada atrás. región, exactamente, cada región del país está manifestando su apoyo a Edmundo González Urrutia y está aprobando la gestión de María Corina Machado como jefe de la campaña de Edmundo. Toda Venezuela está consciente hacia dónde va. Eh, Electoralmente el pueblo venezolano tradicionalmente ha sido muy rápido, demente, vivo y sabe adoptar posiciones, sabe disimular cuando hay que disimular, pero el voto lo tiene en el corazón. Eso Ujú. está ganado. Es absolutamente imposible desde el punto de vista físico eh, neutralizar lo que ya es un torbellino, un Orinoco crecido en en su máximo esplendor. Eso lo hemos visto quienes conocemos nuestra Venezuela tropical y soberbia. Eso está allí latente, es indetenible. Los factores que se oponen pues a esta posición de cambio, yo creo que lo que deben hacer en realidad, lo mejor que deben hacer es permanecer tranquilo a escasos 10 días de las elecciones, porque el pueblo venezolano ha reclamado siempre, desde que Acción Democrática le dio el derecho al voto universal y secreto, el derecho a elegir, a votar, es en las elecciones donde se decide el destino del país. No hay ninguna subjetividad política, civil o militar que puede impedir que se den los resultados electorales y que estos se respeten, porque en esta oportunidad el pueblo venezolano ha manifestado que va a defender ese voto, que va a permanecer en las calles, que se va a convocar como asamblea de ciudadanos, cada quien en su respectivo pueblo, en una ciudadanía activa para lograr defender eso, para que los factores entiendan que ese es el destino de Venezuela y que no está sujeto ni a vaivenes internacionales de ningún tipo, sino que es la expresión soberana del pueblo venezolano. Eso es lo que te puedo decir. No he leído ninguna otra información. Considero mi análisis como politólogo es que algunas cosas forman parte de las subjetividades que no tienen trascendencia para traerla a un debate nacional. Nosotros no podemos permitir ningún espiche de caucho a estas alturas que faltan 10 días. Y Exactamente. los que están protagonizando en el plano central de esta situación
tanto María Corina Machado como el señor Edmundo González Urrutia tienen que tener un comportamiento asesorado para no cometer ningún error, ni para permitir que le hagan un speech con abucheos, con este tipo de situaciones. Eso no vale nada, nada. Esa manifestación que está allí, yo conozco Guanare, porque estuve en Guanare más de un mes cuando la campaña de Jaime Lucinchi, que me mandó él directamente a manejar esa situación en el Estado portuguesa, y comencé por Guanare, que es la segunda ciudad, a pesar de que es la capital, es la segunda ciudad del Estado, porque lo primero es Acariguaraure, que tiene 700.000 habitantes. Guanare llega a 200 o 250.000 habitantes. Y ahí no se puede meter nadie, porque Barina le queda a hora y media, 2 horas, y a Carigua le queda a hora y tanto. Es decir, eso es estrictamente guanarense, la tierra de la Virgen de Coromoto. Quizás hasta la misma Virgen está dándole la bendición con ese acto a la candidatura salvadora de Venezuela, Edmundo González. Te digo, el acto es apoteósico para hacer Guanare. Sí, Héctor, Héctor, Bueno, ahí está todo, ahí sí, está una convocatoria universal sí, no, de ese pequeño universo. claro, adicional a eso, o sea, yo te quiero comentar que hoy hablé con el profesor Genaro Mosquera, que ha estado muy atento y trabajando como estadístico que es en la evaluación de las encuestas y de las normativas que la rigen y las tecnologías y metodologías que se utilizan para ello. Y me dice que definitivamente hay unas encuestas que se ve que están comprometidas pues por alguna causa o a sus propietarios les tienen una espada de Damocles encima para que entreguen unos resultados que no son verdad, porque él me dijo que conoce de un diseño de encuesta que se hizo y que lo aplicó una sola encuestadora y que es el más metodológico que existe y que le da 9-1 a Mundo González. Y él está consciente pues que esa es la verdad nacional hoy día. Bueno, lo que tiene los encuestadores, acuérdate que la politología está muy metida en las encuestas, pero hay el respeto por las diferentes posiciones, pues que allí se conversan, que allí se manejan. Muchos de los encuestadores son estudiantes de los años allá 50, cuando en la escuela pedían el guardapolvo blanco impecable, los zapatos negros pulidos, bien vestido y bien peinado. Es decir, eso se portan bien, eso no es la expresión del país. El pueblo sabe quiénes son y bueno, no los enfrenta, no los desmiente. Pero esta última encuesta que me estás hablando refleja más o menos el verdadero sentir. Porque si nosotros hacemos un análisis de la capacidad de convocatoria del sector que adversa a Edmundo González y vemos que ha ido disminuyendo en el plano del tiempo, bueno, eso es lo que es, eso es lo que se refleja. Eh, una votación que va pareciéndose al espectro aquel que siempre tuvo la izquierda en Venezuela, entre el 10 y el 12,5%. Es decir, va buscando su perfil. Y el electorado de base, que ha venido abandonando las filas del oficialismo, es un electorado que ha venido poco a poco acercándose a la posición que anteriormente tuvo, que era ligada a Acción Democrática y a COPEI. En esta oportunidad, ligada a un factor independiente, que es este señor González Urrutia, el cual ha venido con su discurso, porque él no moja pero empapa, el cual ha venido con su discurso conciliador y de incorporación pues de distintos sectores, como tiene que ser, enterrando la bandera del odio y la bandera de venganzas, etcétera, etcétera, porque no es el camino. Y él como diplomático, pues yo tengo entendido que inclusive trabajó en la crisis de Haití, Sí, cuando las Naciones Unidas fueron, bueno, o sea, sabemos que lo primero que tiene que hacer es cortar todo eso anterior de sentimientos negativos o vengativos y tratar de plantear fórmulas a futuro para empezar a construir, para empezar a incorporar lo mejor de lo que había ayer y empezar a echar a andar la maquinaria. Nosotros los venezolanos nos hemos ganado la unidad a base de respeto mutuo, pues, en todos, inclusive en el sector deportivo, en todos los sectores.
La gente es de lo que es y hay un respeto absoluto por lo que la gente es. Nadie lo agrede. Eso de las agresiones a personas, eso es nuevo en Venezuela. Sí. Esto no forma parte de lo que nosotros somos. Y bien saben los autores que la conciencia del pueblo venezolano los está repudiando por esos hechos que no debieron ser, sin nombrarlo. Porque como te dije anteriormente, no vale la pena nombrar accidentales en un proceso que está culminando, que se está decidiendo por las masas. Allí hay, en ese acto de Guanare, hay no menos de 100.000 personas, 120.000 personas. Y así fue el No, otro y el y bueno, otro. y a ti te Y cada consta, día que hagan más actos sí, serán más grandes. De a- tal manera, José Antonio, que la suerte está echada. Y él dirá, como dijo aquel luchador en Roma, vini, vidi, vinci, vine, vi y vencí. así es. Porque en realidad el hombre tiene algo de gladiador. El hombre no es débil. El hombre tiene una capacidad de análisis muy brillante. No, y muy, no, Sabe dónde está parado, y sabe cuál es el papel del diplomático. muy preciso y muy puntual en las respuestas, sin ofender a nadie, por el En contrario. todo. Porque él Sí. sabe que el diplomático, si habla demasiado, Peca, no sí, convence. exacto. Y habla poco, insinúa. Y él está insinuando y diciendo que él va a ser un gobernante eficiente, que él va a ser un gobernante que va a llamar a toda Venezuela, incluyendo a quienes lo adversan. Porque desde luego, las personas puras, con mente pura, no toman en cuenta las ofensas que le han proporcionado. Por el Claro, contrario, tienen una gran capacidad de integración y de perdón inmensa, porque es por el bien de Venezuela. Nosotros no podemos, ¿quién iba a imaginar que después de 25 años iba a haber una salida, un alguien que pudiera apoyar y ayudar en este sentido? Porque te digo, como te lo he dicho en otras oportunidades, los partidos políticos están neutralizados en este momento para ser agentes de convocatoria de ningún proceso en Venezuela. sí, Se alejaron de las masas, perdieron el control y entonces, claro, hubo aproximaciones, pero no como esto que se ha logrado con el señor Edmundo González, que ha venido a ser realmente un tipo de todo. Mira, si los elementos pensantes de cualquier posición política adversa a Edmundo González deben estar pensando como contrapensamiento en sí mismo, que es posible conversar con este hombre, así que es es, posible decirle, mira, vamos a entendernos aquí para adelante. Yo soy lo que tengo y tú eres lo que tú tienes, podemos hablar. Y si no nos exacto, ponemos de acuerdo, peleamos. Pero en principio, convocar un proceso de respeto y de que cada quien tenga su opinión y se le respete. Porque ahí está el caso de los alcaldes, todos, no estoy hablando de alcaldes presionados, todos los alcaldes donde el chavismo tiene mayoría, con ellos hay que hablar. Los gobernadores, con ellos hay que hablar. Las puertas tienen que estar abiertas. Este no es un proceso de una persona. Este es un proceso de la institucionalidad del país. Y ellos son los titulares de las posiciones ejecutivas o legislativas. Con ellos hay que hablar. Ya vendrán las elecciones de renovación de los poderes públicos, que debe ser lo urgente, pero mientras tanto es así, porque tiene que haber la continuidad y la ha habido toda la vida. Esto no es una selva. Esto pertenece al Estado moderno que se inventó por allá por el siglo XV y que significa que te garantiza el control de lo colectivo, de lo que puede hacer el Estado como estructura y el respeto a las libertades de los ciudadanos y a las libertades económicas, políticas y sociales. De sí, tal no, manera que la gente tiene que leerse a las obras clásicas de cuando comenzó el Estado, pues del constitucionalismo moderno. ¿Y acaso que eso está fuera de Venezuela? Venezuela es el país más avanzado de América. Créame lo que no le estoy mintiendo. Metiendo a México, a Brasil y a Argentina, Venezuela es el primer país. Por eso es que le tienen miedo, porque es un país señero, es decir, es el que da la seña. Y así la es, nueva seña es democracia en todos los países de América Latina. así es, No vamos a así, ir con cortapisa y conversación con los que quieran conversar con nosotros en Europa, en la Unión Europea, más allá de esa Unión Europea bamboleante que podemos ver algunas veces. Cuando el que quiera conversar, conversar. Hay así que es. conversar con el laborismo inglés,
hay que conversar con la socialdemocracia alemana que está en el poder. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No, y que ha Yo llegado creo que, ha llegado el momento, Héctor, de que la convocatoria es para que cada quien ponga sobre la mesa sus credenciales, sus propuestas, sus formulaciones para el bien común y que el gobierno ayude a que esas cosas se emprendan dentro de la racionalidad sin apetencias más allá de lo debido, pues, y que todos trabajemos armónicamente. Y yo creo que la actitud del Señor del Mundo está poniendo justamente en el tapete que esa es la modalidad que se tiene que adoptar para que un país se derrumbe. Porque estamos hablando de reinstitucionalizar todas las esferas, inclusive las partidistas, y lo hemos dicho tú y yo una y otra vez aquí. Los partidos políticos tienen que asistir en democracia, pero tienen que refundarse también en base a determinados cánones que de alguna manera contribuyan a dar aportes importantes para el rescate de la nacionalidad y la democracia. Así de sencillo. claro, ellos tienen, evidentemente que sí, claro, pero no pueden, porque ya uno de los avances de la Constitución del año 1999 es que el organismo electoral convoca y supervisa el proceso de elecciones y pone las bases físicas. Es decir, eso no es una cuestión como antes, un fraude interno a un partido político. Eso No, es una cuestión supervisada y todos los partidos tienen que tener el proceso de tienen derecho, no, refundación o de tienen derecho a legitimación de sus acceso, autoridades el mismo día. claro, y derecho a acceso y hacer Fíjate esto, observaciones y aclaratorias. fíjate esto, el mismo día y a la misma hora, para que no haya el traslado de electores de otra fuerza política y para Exacto. impedir que ciertos enemigos se metan donde no deben meterse en esas elecciones. Esa es la base de la democracia futuro para que puedan firmar un pacto político, Así porque el es, pacto político en estos momentos no se puede dar sobre la base de una plataforma unitaria donde todo el mundo está deslegitimado. Así de sencillo. así es. Así de sencillo. No tiene valor, no tiene legitimidad. Entonces, para poder firmar un pacto que debe ser refrendado por las organizaciones sociales y laborales, las confederaciones de trabajadores y por los colegios profesionales de todo el país, ese pacto político a su vez es refrendado por ellos en actos posteriores, las Claro, mismas instituciones de las Fuerzas Vivas, el Consejo de Iglesias de Venezuela, sí, todas estas cosas que surgen para que pueda haber una fundamentación mínima para soportar o para adelantar un proceso de gobierno que debe ser un proceso de 6 años, pero que lo recomendable es que en la reforma constitucional se plantee el sistema de los 4 años sin reelección. así, Nosotros no podemos estar aventurando con reelecciones porque las segundas presidencias de los presidentes constitucionales de Venezuela fueron malas, así de sencillo. sí, No vamos a nombrar nombres, pero fueron malas. así Yo es. pienso que el primer impulso es el que vale. Cuando la gente tiene todo el bagaje político, doctrinario, sensorial para interpretar al pueblo venezolano. Y eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo desde Horizonte. Hemos estado planteándole al país la necesidad de racionalizar el proceso político, de que el proceso político entre en una apertura democrática, en un pluralismo, donde se respeten las partes y las decisiones, la institucionalidad del país, léase los organismos del llamado en estos momentos poder moral, Sí, tiene que ser creíble. Esto no puede ser un juego de piezas. No, la democracia no es un juego de piezas. ni de conveniencias. Inclusive, el, la fundamentación es la ley, porque la constitución de la República se fundamenta en la ley y todas las leyes se fundamentan en la constitución y en las leyes orgánicas y Así es. luego las ordinarias y las especiales. De Bueno, tal manera que lo que estamos reclamando es una normalización del derecho en Venezuela para que volvamos a ser libres con una democracia regida por el sistema de leyes. Y ahí donde todos cabemos, donde la prensa tiene su espacio sin abusar. así es. Hay que Bueno, tenerlo claro y eso tiene que ser así. bueno, Héctor, nos quedan De 10 tal días. manera, hermano, Quedan que 10 días y todavía tenemos el próximo martes para volver a tocar estos temas porque tenemos sí, que como ir. no, podemos tener varias conversaciones
Sí, en estos días cuando tú lo quieras para ir avanzando, porque nuestro mensaje, como te digo, es institucional. Aparte de que sabemos que el candidato opositor va a ganar, nosotros siempre vamos a rescatar nuestro rol de gente que está por encima de pasiones, porque es necesario. El país reclama cabeza fría, voluntad de análisis, vocación de servicio. Eso es lo que tenemos que decir a la así, gente. así Y es sencillo. cero violencia. Sí, No, señor. la violencia no se responde con violencia, Así es. porque eso es una cosa primitiva. Venezuela nunca cayó en eso. No, no. Venezuela, desde que Páez le puso la mano, quedó sometida a un proceso de regencia política y de respeto. Y Así, ese es mi mensaje final para todos los amigos de América, para todos los que quieran oír pues estas conversaciones que son indudablemente nutritivas, son impulsoras de los nuevos ideales que están llamadas pues a sentar a todo el mundo en una mesa, así es. porque Bueno, creo eso que lo demanda la nación. no, y lo demandan los momentos históricos que se están viviendo en todas partes del mundo. Hay que ir a un decantamiento de las intenciones y los propósitos y escoger los buenos y desechar los malos, así de sencillo. Un abrazo y Bueno, gracias por tu tiempo. muchas gracias, hermano. Muchas gracias por Gracias. traerme a esta conversación. Hemos conversado con Héctor Hasta Azócar del luego. Grupo Horizonte. Nos vemos la próxima semana.